Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Qué gusto volver a tenerle en Con Vida. Hoy queremos enfocarnos en un tema que se relaciona con la importancia de comprender que en la vida todo lo que se busque obtener debe ser el resultado de dos acciones: sembrar y esperar. Y es que desde el nivel más micro hasta el macro, la verdad bíblica que opera es la que se manifiesta en la carta de Gálatas 6:7 cuando dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. La calidad de vida de un individuo, como la vida de una nación, opera con esta ley espiritual. Solo recogemos lo que hemos sembrado. Dios hace prosperar aquello positivo que sembramos porque Dios opera con el poder de su palabra, tal como lo explica el profeta Isaías en el capítulo 55, 10 al 11, cuando dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, dice el Señor. Si observamos, Dios mismo siembra la semilla de la palabra como la manera en que se hace surgir todas las cosas. ¿Por qué tendría entonces que ser distinto en nuestro caso? Nosotros queremos que Dios haga progresar nuestra vida, nuestra familia y nuestra nación. Y por eso necesitamos la lluvia del cielo, la palabra llena de la unción del Espíritu Santo, trayendo esa bendición en nuestra vida, en nuestro tiempo, en los años que comenzamos, en los nuevos capítulos que hemos definido. Vamos entonces al primer segmento de Con Vida. Entramos en nuestro primer segmento, que consiste en observar nuestro tema desde la vida cotidiana. Para ello es necesario hacer una precisión. No buscamos en el desarrollo de ese tema enfocarnos en la relación sembrar-cosechar. Nuestro tema es más bien un enfoque sobre una acción intermedia entre sembrar y cosechar. Y es que la importancia de esto es que una vez que hemos sembrado, antes de cosechar, debemos aprender a esperar. Eso tiene que ver con cuestiones como la paciencia, la perseverancia, la constancia. Digámoslo de entrada, el fracaso de muchas cosas en las que nos embarcamos y no nos va bien, si es que le podemos llamar fracaso, corresponde a que no logramos tener la paciencia y la medida para ver a su tiempo culminadas las cosas que hemos estado esperando. La tendencia a desesperarnos, a impacientarnos, a llenarnos de ansiedad sin permitir que aquello que hemos sembrado lleve su proceso de crecimiento y maduración hasta obtener el fruto que deseamos, normalmente es lo que produce que algo no cuaje, que algo no se termine. Sembrar y cosechar son dos acciones que ocupan relativamente poco tiempo. El mayor lapso de tiempo que una faena de producción conlleva está en el capítulo de la espera. Si observamos bien, la siembra implica una serie de consideraciones importantes: tierra, época, profundidad, semilla. Pero antes de sacar de la tierra un rollo de culantro o cilantro, se tendrá que haber esperado al menos unos 40 días sin descuidar detalles en el proceso, especialmente en acciones protectoras de la planta en su crecimiento y en su fructificación. Y esto suele suceder con otras siembras en la vida, en otras dimensiones y ámbitos de nuestra existencia, de nuestro diario vivir. Hablamos de siembras en relación no solamente a las plantas, sino a otros valores como la siembra del amor, del compañerismo, sembrar armonía, paz, reconciliación, sembrar respeto, sembrar bienestar, entre otras cosas. Y la cosa es así: si queremos recibir amor, debemos sembrar amor. Si queremos vivir en armonía, debemos sembrar semillas de armonía. Si queremos ser respetados, debemos haber respetado. Y claro, en muchos casos, cuando sembramos, en otros alguna semilla de bondad,
resulta que cae en mala tierra. Eso es posible. No obstante, tenemos la confianza de que la mayor parte de la humanidad está formada por personas buenas que tienen acciones bondadosas y que buscan vivir bien. Y consideramos para ello esta afirmación: nuestras pequeñas acciones generan grandes cambios. Hay tantas semillas como tipos de plantas hay, porque existe una regla universal que se rige por un principio bíblico expresado en Génesis 1 al 11, cuando dice que Dios dijo que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla según su especie, cada uno según su especie. Y así sucedió, dice el texto. Dios estableció que diversos géneros de semillas existieran. Cada planta que existe corresponde a un género o a una especie de semilla. Cuando uno tiene una semilla en su mano, uno puede observar que tiene un cuerpo que contiene todo el potencial para generar vida. Es un embrión de una planta. Cada una tiene componentes extraordinarios y muchas de las semillas son en sí mismas alimenticias y curativas, ya que combaten el colesterol, refuerzan las defensas de nuestro cuerpo y disminuyen el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. Indiquemos lo siguiente: cuando la Biblia habla de semillas, el hebreo bíblico utiliza el término zera, que se traduce por semilla, pero también ese término se puede traducir como posteridad. Se puede traducir como descendencia, se puede traducir incluso como hijo o generación o como simiente. De esta palabra hebrea proviene la palabra semen. El semen es una semilla que produce vida animal, incluye obviamente la vida humana. Y ya en el griego del Nuevo Testamento se utiliza la palabra esperma para indicar semilla, y sus significados son los mismos de la palabra hebrea zera, incluyendo significados como linaje y remanente, que son otros dos términos. La palabra esperma significa algo sembrado o algo derramado. Sembrar y derramar son sinónimos en esta palabra. Amigos y amigas, recogemos lo que sembramos. Ya estaremos comprendiendo que cada uno de nosotros somos el fruto de una semilla que se sembró. Solo pensemos en esto. A Dios le bastó que Abraham tuviera un hijo con Sara, a Isaac, y en lugar de ver en el muchacho a un individuo, Dios hizo ver en Isaac una multitud incontable como las estrellas o como la arena. Vuelvan a observar cada vez que vean una semilla que tienen en sus manos y observarán esto: cada uno tiene allí un árbol o una planta, pero también tiene allí una gran plantación y tiene allí una gran empresa y tiene allí un gran mercado y tiene allí grandes ganancias. ¿Lo observan? No es una simple semilla. Ella tiene el potencial de generar vida y de generar riqueza. Cada semilla tiene ese potencial. Cuando el Salmo 139, el verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, se está refiriendo a esa microscópica semilla que se crea al unirse un espermatozoide masculino con un óvulo femenino. La semilla humana sembrada y germinada en la tierra de un vientre materno, eso somos nosotros. Pero hay más. La semilla puede representar una idea o una acción que se siembra en buena tierra y que puede prosperar en dimensiones inimaginables. Cada proyecto, cada plan, cada iniciativa que nos proponemos en nuestra vida es una semilla para plantar. El punto es que la experiencia dice que una buena parte de nuestros sueños y planes iniciales no llegan a su feliz culminación. Y claro, la pregunta es esta: ¿por qué? El fracaso o la frustración de una u otra iniciativa suele llevarnos a la idea de que finalmente hay que renunciar y de que no hay que intentarlo de nuevo. Pero hoy queremos desafiarle a que tenga fe y a que lo vea de otra manera. Sospechamos que una de las mayores dificultades para alcanzar lo que uno ha emprendido es la falta de persistencia. La semilla que hoy sembramos llevará su tiempo y mientras que pasa hasta madurar y fructificar, es necesario una actitud de espera paciente y de confianza de que Dios está de nuestro lado y está haciendo lo propio. Al volver para nuestro segundo segmento, nos enfocaremos desde la palabra de Dios sobre nuestro tema: sembrar y esperar.
¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a este tema? Enfoquemos el aspecto de saber esperar. Esperar no es cosa fácil. El Salmo 37:9 contiene una promesa: los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Ya lo hemos indicado, si queremos resultados es necesario esperar. Pero las más de las veces las personas fracasan en sus proyectos por impaciencia, porque no perseveran, porque no saben andar los procesos. Las personas resultadistas suelen ser impacientes. Si no ven resultados pronto, abandonan lo que sembraron. Hay un hombre que es ejemplar en esto de saber esperar. Se trata de Noé. Su historia se relata en Génesis el capítulo 6, que es el primer libro de la Biblia. Se trató de un hombre que fue conocido en su generación por ser justo y honrado. Además, su vida la condujo de manera leal con Dios. Vivió en un tiempo donde la humanidad se había vuelto corrompida y muy violenta. Era tanta la perversión de la gente que la Biblia dice que Dios decidió destruir toda la humanidad. Dios estableció hacer esa destrucción por medio de un diluvio, o sea, una inundación de la tierra. Sin embargo, Dios reservó a Noé y a su familia para que sobrevivieran, así como una pareja de cada especie de animales. Dios puso una semilla en el corazón de Noé, un proyecto de construir un enorme barco llamado arca, o conocemos así como el arca de Noé. Se sabe que Noé vivía en una zona desértica y que la construcción del arca realmente duró muchos años. Podemos imaginar la reacción de la gente. Hombre, pero ¿qué es lo que haces? ¿Cómo se te ocurre gastar tu tiempo en la construcción de un barco si aquí no hay mar? Noé no abandonó su proyecto, persistió porque sabía que aquella semilla daría fruto. Y efectivamente, el día 17 del segundo mes del año, los cielos se reventaron y llovió por 40 días y sus noches. Todo quedó destruido excepto el arca y su cargamento de animales, más la familia de Noé, explica la Biblia. Seguramente que ustedes, como yo, conocerán o recordarán la vida de José, el hijo de Jacob. De jovencito soñó que sus hermanos mayores se inclinaban ante él. José tenía la semilla de que sería un personaje de influencia en su mundo. La historia habla de que por envidia y odio sus hermanos terminaron vendiendo a José como esclavo. En esa situación de servidumbre llegó a la casa de un alto funcionario egipcio. Allí pasó por la prueba de ser calumniado por la esposa de este funcionario llamado Potifar y fue echado a la cárcel. Pasó años en la cárcel hasta que interpretó un sueño del faraón de entonces y eso le valió el reconocimiento de ser un hombre sabio a quien Dios acompañaba. El faraón lo colocó como la autoridad más elevada de Egipto después de él. Cuando llegó una época de grandes hambres, los hermanos de José acudieron a Egipto para abastecerse. José era el gran ministro encargado del suministro de alimentos. Dada la culturización que había experimentado José en Egipto después de años viviendo allí en los palacios, sus hermanos no lo reconocieron, pero sí se postraron a sus pies tal como José lo había soñado a sus 12 años. José salvó la vida de todo el clan de su padre y a sus propios hermanos. Habrían pasado muchos años antes de que aquella semilla diera fruto. Mientras tanto, José supo esperar y esperar bastante. Los padres de Moisés, por otro lado, lo pusieron en una canasta y lo dejaron ir por el río Nilo buscando que algún egipcio recogiera a aquel niño antes que el faraón que existió 450 años después del episodio de José y de sus hermanos, llegaron a matar hasta todos los niños israelitas. Y debido a que los egipcios habían esclavizado a los israelitas, quienes se habían convertido en una nación viviendo dentro de Egipto, pues aquel niño peligraba. Moisés traía, sin embargo, la semilla de ser el gran caudillo que sacaría a Israel de Egipto con la mano poderosa de Dios. Moisés fue recogido nada menos que por la hija del faraón. Así que el niño creció como príncipe de Egipto, sabiendo todos los aspectos culturales, militares, económicos de aquella nación opresora y los protocolos del palacio.
A los 40 años, tras un asesinato que cometió, Moisés huyó de Egipto y se convirtió en un ovejero en las partes desérticas de Madián, donde aprendió todos los senderos del desierto y aprendió a lidiar con las vicisitudes de aquellos lugares tan peligrosos, tan áridos. Pasó allí otros 40 años. Ahora, a sus 80 años, fue cuando Dios se le manifestó y le encomendó el proyecto para el cual lo preparó en el palacio y en el desierto, porque la misión que debía realizarse tendría que mover en esos dos escenarios. La semilla brotó y por otros 40 años más, Moisés condujo a Israel desde Egipto hasta los linderos de la tierra prometida. Dios llamó a David para ser rey de Israel, unos 250 años después de Moisés. Tenía el muchacho alrededor de 14 años cuando fue ungido, pero la semilla alcanzó su fruto hasta que tuvo 30 años. Otros 250 años después, Dios le reveló a Jeremías que él lo había elegido para ser profeta a las naciones. La revelación fue a sus 19 años y Jeremías comenzó a profetizar hasta cuando estuvo por allí de sus 41 años. Unos 250 años después de Jeremías, el profeta Habacuc veía la desesperación, llevados como esclavos fuera de su patria y exiliados en Babilonia. Todo parecía perdido. Dios levanta al profeta para advertir a su nación y le revela la visión de los acontecimientos. Le dice en Habacuc 2:3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Saulo de Tarso persiguió a los cristianos por amor a Dios. Cuando comprendió que Jesús era Dios, se quiso dedicar a predicarlo. Jesús le reveló que él sería el gran misionero a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos. Así que Saulo, a quien Jesús le puso por nombre Pablo, tenía una semilla en su corazón, pero tuvo que pasar no menos de 9 años antes de que Bernabé se acordara de Pablo y lo incluyera en su equipo misionero. Noé, José, Moisés, David y Jeremías, Habacuc, Pablo, todos sembraron una semilla y antes de ver sus frutos tuvieron que esperar. Algunos por mucho tiempo. Algunos esperaron 120 años, otros 15 y otros 9. Esperaron sin abandonar lo que habían sembrado. La clave de recibir resultados es esperar, pero esperar con paciencia. Y no solo esperar, sino perseverar, persistir. En la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, se habla del hombre que es inconstante en todo lo que emprende. Se dice de esta clase de personas que son personas que no deben pensar que recibirán alguna cosa del Señor, dice el versículo 7. La persona de flaca memoria que hoy afirma querer conquistar o demostrar algo y mañana abandona, no llega lejos y recibe poco. La persistencia es la suma de saber perseverar con insistencia. La gran verdad es que las personas dejamos de esperar cuando dejamos de creer. Uno termina abandonando todo aquello que se nos presenta como una montaña imposible de escalar y todo por dejar de creer. Bien, ahora con estos conceptos en mente, volvamos tras la pausa a los consejos prácticos alrededor de nuestro tema de hoy. Para enfocarnos en algunos aspectos prácticos, permítame citar el pensamiento del famoso misionero del primer siglo. Me refiero al apóstol Pablo y ya en una cita que hemos señalado, Gálatas capítulo 6, 7 al 8. Allí dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu, y se refiere al Espíritu de Dios, cosechará vida eterna. Ese es nuestro texto. Y este texto nos pone de cara a varias implicaciones relacionadas especialmente con el ámbito de nuestra vida espiritual, pero con incidencia en otros aspectos de nuestro diario vivir, es decir, aspectos de nuestra vida integral.
La ley de sembrar y esperar se aplica de manera individual. Observe usted que allí dice, cada uno cosecha lo que siembra. No cosecho lo que otro siembra. Probablemente la única excepción, y de algún modo no lo es tanto, tiene que ver con las herencias. 2. Si me concentro en sembrar para agradar mis apetitos, cosecharé muerte espiritual. Así que ahí hay un elemento importante. Debo concentrarme en sembrar no solamente viéndome a mí mismo. Si me concentro en sembrar para agradar al Espíritu, en todo lo contrario, cosecharé del Espíritu vida eterna. Mire que uno puede cosechar cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo se siembra para agradar al Espíritu? El capítulo 6 de Gálatas, verso 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. Se siembra con paciencia haciendo el bien. Segundo, se siembra haciendo el bien, no dando cosas, ni discursos, ni reglas. Es haciendo el bien. Tercero, Gálatas 6:10 dice, siempre que tengamos oportunidad. Así que se siembra aprovechando las oportunidades que otras personas nos dan. Y termina ese texto diciendo, especialmente a los de la familia de la fe. La siembra comienza por casa, obviamente. Comienza por aquellos que están más cerca. Comienza por aquellos que tenemos coincidencia de fe. Semillas son esas cosas que hacemos por otros y que atraen como efecto de Dios el recompensarnos por hacerlo. Se lo ponemos con esta cita de Jesús. Jesús decía, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Marcos 9:41. El vaso de agua es una semilla. La tierra son los servidores de Dios. Las personas que siembran esa semilla en un servidor de Dios tienen la recompensa de Dios, que es como el fruto final. Hay que decirlo de una vez. Todos podemos sembrar semillas y si esperamos, recibiremos frutos abundantes, o al menos frutos al 30, al 60 o al 100. Pero no solo podemos sembrar, tenemos que esperar con paciencia, con persistencia y de manera constante hasta ver los frutos. Si alguna meta no se logra ahora, usted siga trabajando hasta alcanzarla. Persista, persevere, espere, inténtelo de modos distintos si es necesario. Solo dejan de esperar los que dejan de creer. Lo que estamos señalando es que la gran derrota de nuestros proyectos no proviene por factores externos, sino principalmente por factores dentro de uno mismo. Y uno de esos factores es el perder de vista que la semilla que hoy se siembra, antes de que dé su fruto, deberá pasar su tiempo de crecimiento y de maduración. Y ello implica tiempo de espera para nosotros. Pero no una espera pasiva, no una espera malhumorada, no una espera murmuradora, sino una espera perseverante y paciente. Persistencia es la clave para conquistar cualquier área de la vida. La falta de esa actitud es un mal dentro de uno mismo. Se asocia esa falta de persistencia a la incredulidad, como ya he señalado. Se asocia a frustraciones que se han convertido en amargura. Se asocia a falta de fe. Por eso no desaproveche la oportunidad que tiene ahora mismo para pedirle a Dios que le dé un vuelco a su vida, un cambio, a fin de que usted sea de los que siembran y esperan para luego cosechar, insisto, quizás en porcentajes distintos, pero al fin de cuentas cosechar. Llegamos así al final de nuestro Convida de esta ocasión. Mientras nos volvemos a encontrar, siembre, pero también espere, a su tiempo cosechará y cosechará bien. Hemos presentado Convida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Convida.